estará Carmelita Salinas, Ninel Conde tendrá a otra compañera como Gardenia. Esto y mucho más a las 6, los esperamos. El arte de saber estar, como cada miércoles, me da mucho gusto recibir en este estudio, en este noticiero vespertino, al coach Abelardo Gorostieta, que como siempre nos tiene temas pues muy interesantes. Bienvenido, Abelardo, buena tarde. Buena tarde, Katia, gracias. No, pues a ti por estar con nosotros, porque como ya decíamos, pues distintos asuntos y en esta ocasión vamos a tocar el tema del miedo. El miedo es una palabra que, bueno, yo creo que por sí sola dice uno, pues, ¿miedo a qué? Hay miedo a muchas cosas, ¿no? Platícanos un poco. Sí, Katia, mira, el miedo es una emoción, es un sentir. El miedo es la ansiedad de sufrir un daño físico o emocional. Este sentimiento del miedo es muy común en todos nosotros. Por ejemplo, ¿qué tipos de miedo hay? Muchísimos, ¿Sí? pero los más frecuentes tipos de miedo, ¿cuáles son? Uno de ellos es miedo al qué dirán. Miedo a lo que la gente diga de mí mismo. Y por ese miedo que tengo a qué van a decir de mí, yo no me atrevo a hacer cosas. El miedo a no ser amado, por ejemplo. Mucha gente tiene miedo a que la persona, la pareja, no la quiera, no la ame, le sea infiel, le sea traicionado, etc. Sí. El miedo a no ser suficiente, el miedo a no ser capaz. Por ejemplo, hay gente que te contratan para un trabajo muy importante, muy valioso, en una empresa transnacional, por ejemplo, y tú tienes miedo con el puro nombre de la empresa de que no seas capaz, de que no seas suficiente. Entonces, ese miedo, esa ansiedad, nos limita áreas de oportunidad. Sí. Yo digo, si la gente no tuviéramos miedo, ¿cuántas cosas no lograrías? ¿Cuántas cosas no lograríamos? ¿En dónde estaríamos? Sí. ¿Qué no haríamos? Por ejemplo, hay gente que tiene miedo a estar sola. Sí. Y hay gente que tiene miedo al estar sola, luego entonces está con su pareja. No importa que la relación sea tóxica o disfuncional, pero está con alguien, se siente protegida, Así es. se siente apoyada. No importa que la relación no sea funcional, pero esa gente no sabe estar sola y depende de otra persona. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer estando sola. Sí, consigo misma. Consigo misma. Pero una cosa va de la mano con la otra, ¿no? Abelardo, no sé cómo lo veas tú. Bueno, a mí me da miedo a lo mejor tal situación, pero a la vez hay algo detrás que me está generando ese miedo. ¿O por qué tengo miedo de afrontar ese reto? ¿Por qué tengo miedo de estar solo? ¿Por qué tengo miedo de no aventurarme a realizar algún proyecto, no? Esto es muy interesante y vamos más profundo. Recordemos que los pensamientos generan los sentimientos. O sea, mi forma de pensar produce mi forma de sentir. Sí. Entonces, el miedo es una emoción, es un sentir. Entonces, por ejemplo, el cerebro, en la mente, se divide en una parte subconsciente y una parte consciente. La parte subconsciente maneja el 90% de la información y la parte consciente maneja en promedio un 10%. Entonces, esa información que está en el subconsciente no depende de ti. Es la información almacenada, acumulada durante toda tu historia de vida. Significa que si en tu pasado tú sufriste vivencias no gratas, no positivas, se quedaron acumuladas. Por ejemplo, en tu pasado tú tuviste una pareja y esta pareja te fue infiel. Entonces fue un dolor tan grande de decepción tuya, de la persona, de dolor, que se quedó acumulado en esa parte del subconsciente. Entonces tú terminas esa relación y quedas sola. A los años conoces a alguien, sientes algo de atracción por esa persona, pero tienes miedo de volver a vivir el momento pasado que registraste, de volver a ser traicionada. Pues sí. Entonces, es una forma de repetición, es una ley de repetición. Entonces, y también hay una ley de asociación. También puedes asociar. Y si me vuelve a pasar,
chin, otra vez, ¿no? No quiero vivir eso. Entonces, si tú te das cuenta, todo es generado por los pensamientos, Sí. por la forma en cómo piensas. Sí. Si tú repites tus mismos pensamientos, tendrás los mismos sentimientos. Entonces, ¿cómo podemos quitar el miedo? Hablando específicamente de ese miedo, cambiando tu forma de pensar. Evita pensar lo que tú viviste en la vez pasada. Poner el alto, ¿no? Poner el alto. Hay que ver qué hacemos con esos miedos y yo te invito a que la próxima semana concluyamos este tema, Abelardo, porque sin duda alguna es muy interesante y de antemano te agradezco estos minutos. Ya nos tenemos que ir, pero ojalá podamos pues concluirlo para el próximo miércoles. Retomamos el tema la siguiente semana. Sí, me gustaría muchísimo, por favor, porque pues nos quedamos todos así como que queremos más, saber más. Muchísimas gracias al coach Abelardo Gorostieta por estos minutos y nosotros nos vamos, nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros en este noticiero vespertino. Soy Kate Mercader, nos vemos mañana a las 3. Gracias.